Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un hombre abre fuego a plena hora pico del tráfico. Una organización terrorista planea derrocar al gobierno. Un miembro de la policía dispara a una mujer inocente. Un ladrón de bancos armado ataca una y otra vez. Y un hombre secuestra y mata a una joven de 17 años. Mientras el crimen violento aterroriza a la nación, el FBI debe detener a estos criminales antes de que ataquen de nuevo. Los archivos del FBI. En más de 100 episodios de los archivos del FBI, hemos sido testigos de criminales que no solo aterrorizan a sus víctimas con violencia, sino que atormentan a nuestra sociedad con miedo. Buscamos tanto la experiencia como el coraje de los agentes de la ley para proteger y brindarnos la esperanza de que la justicia triunfará. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. En este episodio especial, echamos un vistazo más de cerca a los casos presentados con anterioridad y nuestro objetivo es explorar más a fondo algunos de los métodos y técnicas de investigación que han hecho que la Oficina Federal de Investigaciones sea la principal agencia de aplicación de la ley en el mundo. Dentro del buró, director del FBI Robert S. Mueller. El FBI se estableció en sus comienzos para abordar el crimen que cubría ciudades y condados y se extendía a través de las fronteras estatales. El país necesitaba una entidad federal de aplicación de la ley para hacer esas investigaciones. Y a lo largo de los años, a medida que el país ha crecido y el mundo al mismo tiempo se ha hecho más pequeño, la misión del FBI ha cambiado para enfrentar las diversas amenazas. Octubre de 1995. La familia Shaw se encuentra en medio de una pesadilla. 3 hombres armados enmascarados habían irrumpido en su casa de Carolina del Sur. 2 tienen como rehenes a varios miembros de la familia, mientras que el líder obliga a Amy Shaw a dejarlo entrar en la bóveda del banco donde trabaja como cajera. Se escapa con $80,000, permitiendo que Amy salga ilesa. Antes de irse, llama a sus cómplices para decirles que el trabajo está hecho y que deben huir. Una vez que sus captores se han ido, los Shaw llaman a la policía. Al patrullar el vecindario, la policía encuentra a 2 jóvenes a los que luego ponen bajo custodia. Dado que los hombres armados llevaban máscaras durante el crimen y no dejaron huellas dactilares, la policía no puede vincular a estos hombres a la escena. Los 2 sospechosos dan declaraciones a la policía local en la que niegan tener alguna participación en el crimen, pero las autoridades dudan de que sean sinceros. Los agentes del FBI saben que deben intentar obtener una confesión. Usarán técnicas de interrogación que requieren entrenamiento especial. Subdirector ejecutivo para servicios de cumplimiento de la ley, Grant Ashley. Nos graduamos de una escuela de capacitación y sabemos mucho, pero la educación real comienza cuando sales y empiezas a trabajar en los casos. Ahí es cuando aprendes sobre las personas. Aprendes a hacer preguntas de cierta manera. Y si la respuesta es verdadera o no. El agente especial Jerry Jones elige a un sospechoso y comienza el interrogatorio. Como la mayoría de los agentes, comienza entrevistando al sospechoso sobre asuntos que no se relacionan con el caso en cuestión. Esto le ayuda a elegir una estrategia de interrogación adecuada. Se convierte en instinto mientras hablas con esas personas. Puedes hacerte una idea de cuál es su mayor temor, alguna debilidad que puedan tener en su pasado o su familia o algo por el estilo. Y en este caso en particular fue el miedo a la pena de muerte. Sabiendo que el sospechoso desconoce que la cajera Amy Shaw ahora está a salvo, el agente Jones ve su oportunidad y decide explotarla. Mi primer interés y lo que le dije fue que mi principal preocupación era la seguridad y el bienestar de la cajera. La quiero de vuelta con vida.
Si tu amigo la mata, si el tercer asaltante la mató, irás a la silla eléctrica. Ambos habrían enfrentado la pena de muerte. Jones sabe que su elección para usar esta técnica común debe ser comedida. Podría ser contraproducente. Puede fortalecer la convicción del sospechoso de no hablar en absoluto. ¿Qué tal si me dices la verdad? Pero el plan de la gente funciona. Ante la posibilidad de que su peor temor se vuelva realidad, el sospechoso admite su participación en el crimen y nombra al líder, Christopher Giborg. La policía arrestó muy pronto a Giborg en la casa de su madre justo sobre la línea estatal de Georgia. Es condenado por todos los cargos, pero la ola de crímenes de Giborg acaba de comenzar. Antes de que pueda ser sentenciado, se escapa de la cárcel con un ladrón de bancos llamado Jerome Frierson Bay. Las autoridades de inmediato bloquean el área. A pesar de una cacería masiva, no encuentran rastros de los dos fugitivos. El agente Jones sabe que al rastrear a un fugitivo, la información personal proporciona pistas importantes acerca de dónde podría ir ese fugitivo o qué podría hacer a continuación. Durante varias entrevistas antes del juicio, Jones tiene un vínculo especial en la vida de Giborg que le da una idea. Fue evidente para mí que lo único real en el mundo que le importaba era su madre. Estaba convencido de que en algún momento él volvería con su madre. Establecimos vigilancia las 24 horas. Pero Giborg no aparece. Los agentes rastrean numerosos robos a bancos hechos por los dos fugitivos mientras avanzan por la costa este. ¡Policía, salga del auto! En Nueva Jersey, las autoridades al fin localizan y detienen a Frierson Bay. Los agentes están decepcionados. Giborg ya no está con él. Pero el agente Jones tiene una corazonada. Siempre creí que Giborg volvería a casa. El fugitivo es ubicado en Atlanta. Permanece bajo un nombre falso. Giborg es arrestado sin incidentes, devuelto a la cárcel y más tarde condenado a cadena perpetua. A lo largo de los años, desarrollas una experiencia en la que puedes sentir cosas sobre una persona, sus relaciones familiares y cosas así. El instinto individual y la experiencia del agente Jones fueron fundamentales para cerrar este caso. A veces se requieren los esfuerzos de todo un equipo para llevar a los criminales ante la justicia. Seattle, 1992. Un hombre armado comete una serie de atrevidos robos a bancos, amenazando con matar a cualquiera que se interponga en su camino. Los agentes nombran al ladrón Hollywood por su uso de maquillaje teatral y disfraces en sus robos. Durante los próximos 3 años, el hombre armado roba 12 bancos, se lleva casi $1 millón y deja pocas pistas. Para acabar con este criminal escurridizo, la policía de Seattle y el FBI deben unirse a varias otras agencias del orden en un entorno de investigación único conocido como Grupo de Trabajo. Subdirector ejecutivo Grant Ashley. Reunimos los recursos de nuestros aliados estatales y locales con el FBI y algunos de nuestros aliados federales para poder obtener las habilidades y capacidades únicas de estas agencias centradas en una amenaza en particular. Y así conseguir los máximos resultados. Pueda que tenga que dispararle a alguien. Pero la policía local y los agentes federales no siempre están de acuerdo. Los oficiales del FBI nombran a la agente especial Ellen Glasser como supervisora del grupo de trabajo de Puget Sound. Teníamos una docena de agencias diferentes, todas con diferentes misiones, diferentes intenciones, y fue muy interesante porque tenemos diferentes filosofías de cómo hacemos las cosas, tenemos diferentes políticas, así que fue un gran desafío para hacer que todos trabajasen juntos por el bien común. El detective de la policía de Seattle, Mike Megan, también es miembro del grupo de trabajo. Me veo como un invitado en la casa del FBI. Se les da mucho respeto, pero había obstáculos que superar. Las opiniones preformadas o juzgar un libro por su portada. Tuvimos que dejar las cosas a un lado, como los egos y las actitudes. ¿Y quién iba a tomar siempre la iniciativa? ¿Y quién iba a ser el hombre clave? Y
Están los oficiales que van a jugar un papel secundario y tuvimos que llegar a un entendimiento. El grupo de trabajo no puede esperar cumplir su misión si no pueden trabajar como un equipo. Tuvimos que trabajar en las comunicaciones entre los miembros del grupo de trabajo cada día. Eran personas de voluntad muy fuerte que formaban parte del grupo de trabajo y mi filosofía siempre ha sido que si se ponen las relaciones primero y se trabaja en las relaciones con las personas trabajando juntos, la misión se hará a cargo de sí misma. Con esta filosofía, Glasser trae cohesión al grupo. El grupo de trabajo ahora funciona como uno solo. Juntos determinan el patrón y la frecuencia de los crímenes de Hollywood, por lo que estarán preparados para reaccionar muy rápido la próxima vez que ataque. El esfuerzo vale la pena. El 27 de noviembre de 1996, Hollywood es el principal sospechoso en un robo armado a un banco. Gracias a los esfuerzos combinados del grupo de trabajo, la policía lo localiza y acorrala en una caravana. ¡Muévase! 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 ¡Vamos, muévase! De manera trágica, termina su propia vida con un solo disparo en la cabeza. A pesar de que las personas aportaron diferentes experiencias y diferentes conocimientos al equipo de trabajo, todas pudieron fusionarse y trabajar de manera muy eficaz. Los agentes de campo del FBI a menudo reciben la gloria por resolver casos. Pero los técnicos bien calificados en el laboratorio de delitos del FBI en Quantico, Virginia, merecen gran parte del crédito. Son más que científicos en batas de laboratorio. Son detectives creativos, cuyo trabajo incansable a menudo decidirá si un caso se resuelve o no. El Dr. Dwight Adams es el subdirector a cargo del laboratorio. Sabía que quería ser parte del laboratorio del FBI porque es una instalación de clase mundial y puedes mirar a los ojos a cualquier persona en este edificio y verás a personas que están muy dedicados a rendir al más alto nivel. Y nuestro único interés es proporcionar la verdad, proporcionar los resultados más precisos, fiables e indiscutibles que podamos. 11 de enero de 1982. El oficial de la patrulla de caminos de California, George Wolney, reporta un posible suicidio en la Interestatal 15 cerca de Barstow. Cuando llegan más agentes, encuentran a Robin Bishop, de 23 años, muerto por una sola herida de bala en la cabeza. La policía no puede encontrar un arma en la escena, pero sí encuentran marcas de esposas en las muñecas de la joven. Es evidente, esto no fue un suicidio. Esto fue un asesinato. En 1982, el oficial de la patrulla de caminos de California, George Wolney, informa sobre el descubrimiento de una víctima suicida en un lado de la carretera. Pero como la víctima recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza, los investigadores en la escena concluyen que fue un asesinato. La licencia de conducir y el registro de la víctima son visibles, como si hubieran sido tomados por alguna razón. Para descartar la posibilidad de que un oficial de policía matara a la joven, los investigadores principales ordenan a todos los oficiales del área que entreguen sus armas de servicio para realizar comparaciones balísticas. Un oficial no lo hace. George Wolney, quien insiste en que le robaron su arma. En realidad, no lo sé. Wolney se convierte en sospechoso cuando los investigadores encuentran la estructura desmantelada de su calibre .357 en su camión, emitida por la policía. Alguien ha retirado el cañón, la única pieza que puede vincular el arma a la bala que mató a Robin Bishop a través de las pruebas de balística. La policía también encuentra una caja de municiones en el armario de la habitación de Wolney. Es la misma marca de bala que mató a Robin. A fines de 1982, el estado de California acusa a George Wolney de asesinato, pero un jurado estancado da lugar a un juicio nulo. Un segundo juicio en la Corte Superior también termina en un punto muerto. Los investigadores están convencidos de que Wolney es culpable, pero ya no pueden acusarlo a nivel estatal. Buscan ayuda de las autoridades federales. El agente especial Michael Randolph revisa el caso y reconoce que Wolney es muy astuto. Enjuiciarlo será difícil, si no imposible.
Obtener una condena tomará una tenacidad extraordinaria, tanto de los agentes en el campo como de los examinadores especializados en el Laboratorio de Delitos del FBI. Subdirector ejecutivo Grant Ashley. La tecnología ha sido una gran herramienta, pero lo que aún es el aspecto más importante para el FBI es el lado humano. El examinador del FBI, Jim Carrigan, de la Unidad de Armas de Fuego y Marcas de Herramientas de Laboratorio, trata de encontrar un vínculo entre la evidencia y el sospechoso. Por lo general compararía las estrías en el cañón del arma homicida con las de la bala fatal, pero falta el cañón. Carrigan tendrá que pensar en otra posibilidad para encontrar otro camino a la verdad. Sabe que los investigadores habían confiscado mordazas y llaves cuando encontraron el marco del revólver. La pregunta era, ¿podría haber usado de estas herramientas alguna para sostener el marco mientras se retiraba el cañón del arma de fuego? Carrigan decide usar una técnica conocida como análisis de marcas de herramientas. Nota una pequeña impresión en el marco de la pistola. Luego revisa cada una de las herramientas de Wolny hasta que encuentra una llave de tubo con un diente roto. Y eso se parecía mucho a la marca que estaba en el marco. Entonces, al utilizar eso como punto de partida, comencé a hacer impresiones con esa herramienta y a comparar esas impresiones en el microscopio. Pude llegar a la conclusión de que esa herramienta en particular se utilizó con la exclusión de cualquier otra herramienta para hacer las marcas que se encontraron en el marco. Aunque esto apunta a que Wolny había retirado el cañón de su arma, no es suficiente para demostrar que mató a Robin Bishop. Los investigadores tendrán un caso si pueden encontrar un vínculo entre la bala fatal y la caja de municiones del armario de Wolny. En un movimiento sin precedentes, el laboratorio decide emplear una nueva técnica que han estado desarrollando, que logra una coincidencia con el contenido molecular de las balas. El agente especial del FBI, Michael Randolph. Cuando un fabricante de plomo como Remington Arms hace un lote de plomo, lanza las cosas como lo harías cuando haces un pastel de carne que hace que cada lote de plomo sea único. En el primer examen balístico nuclear del FBI, los científicos colocan un fragmento de una de las balas de Wolny en un reactor nuclear, donde absorbe los neutrones y se vuelve radioactivo. Cuando se mide, la radioactividad revela la cantidad precisa de cada elemento en el plomo. Una huella digital atómica. Examinan y luego repiten el proceso con un trozo de la bala fatal. Y aquí encontramos alrededor de 27 rondas que coinciden con exactitud con la muestra tomada de la cabeza de nuestra víctima. En enero de 1984, George Wolny va a juicio. Esta vez en un tribunal federal. Wolny es declarado culpable y condenado a 90 años de prisión. 12 años después, George Wolny muere en prisión de un ataque al corazón. Subdirector ejecutivo para servicios de cumplimiento de la ley, Grant Ashley. Están los héroes olvidados de los que nunca has oído hablar. Las personas sentadas en el laboratorio que dan sentido a esto. Esto lleva mucho tiempo e implica a personas muy talentosas y pacientes. Probar un caso utilizando evidencia científica sólida es una herramienta esencial de todas las agencias de cumplimiento de la ley. Pero cuando las autoridades no tienen sospechosos claros y muy poca evidencia física, el FBI debe confiar en una de sus disciplinas únicas y menos comprendidas: la elaboración de perfiles. 31 de mayo de 1985. En un camino solitario en Lexington, Carolina del Sur, Shari Faye Smith, de 17 años, revisa su buzón de correo antes de desaparecer sin dejar rastro. 2 días de búsqueda infructuosa llevan a los investigadores a concluir que ha sido secuestrada. Temprano a la mañana siguiente, sus temores se hacen realidad cuando la familia de la joven desaparecida recibe una llamada del secuestrador. Explica que luego recuperarán a su hija y les dice que recibirán una carta ese mismo día. Cuando al fin llega la carta, la familia está horrorizada. Escrito en la letra de Shari, el documento se titula Última Voluntad y Testamento. En Carolina del Sur, una joven ha sido secuestrada. Su vida está en peligro y los investigadores no tienen idea de quién es el sospechoso.
En un esfuerzo por identificar qué tipo de hombre habría secuestrado a Shari Fay, los investigadores llaman a los perfiladores del FBI en la Unidad de Apoyo Investigativo de Quantico, Virginia. Los perfiladores son agentes veteranos que reciben capacitación especializada en criminología y psicología aplicada. El agente especial retirado del FBI, John Douglas, mejoró el arte del perfil de comportamiento para el FBI. Durante más de una década, él y otros realizaron entrevistas con asesinos convictos, incendiarios, violadores y secuestradores en varias prisiones del país. Un toque a través de ese recuerdo suyo que nadie ha aprovechado antes, cuando estaban cometiendo el crimen, toma tiempo, pero una vez que estoy ahí, obtengo información valiosa. Douglas y otros catalogan y clasifican sus hallazgos, creando una base de datos estadística a partir de la cual los perfiladores pueden sacar conclusiones acerca de los delincuentes, basándose en patrones de comportamiento. Soy muy parecido a un doctor en medicina en el que trato de llegar a un diagnóstico y voy a confiar en los miles de casos en los que he trabajado. Voy a confiar en los cientos y cientos de entrevistas de delincuentes que cometieron crímenes similares. Agente Douglas. Al crear un perfil, Douglas necesita revisar todos los materiales de investigación, incluidos los informes preliminares de la policía y las fotografías de la escena del crimen. En realidad, necesitas tener toda la información relativa a la víctima. Tienes que hacer un análisis o perfil de la víctima. Uno se pregunta por qué esta persona fue víctima de este crimen. Y luego miras la manera en que se cometió el crimen. ¿Es un crimen de bajo riesgo o un crimen de alto riesgo? Cuando alguien solicita un perfil, lo que buscan son características físicas y de comportamiento que incluyen edad, raza, a veces tipificación corporal, nivel educativo, clase de trabajo, a veces puede incluir el tipo de vehículo que conduce la persona, puede incluir el comportamiento general del sujeto, ya sea rígido, obsesivo-compulsivo o muy torpe y descuidado, y así puede incluir a veces hasta 100 características en el perfil general. Sí. A solicitud de las autoridades de Carolina del Sur, Douglas dirige su atención al caso de Shari Fay Smith y revisa todo el material del caso. Lo que hizo que el caso fuera único fue que tenemos un sujeto que se está comunicando con la familia, lo cual es muy raro, muy inusual. Me sentí bien al respecto porque cuando tienes un comunicado, ya sea un comunicado escrito o verbal, puedes hacer un análisis de eso y comienzas a crear un perfil útil del tipo de persona que deberíamos estar buscando. Era como si siguiera un guión que estaba escrito de antemano. Aquí había alguien que sería muy rígido, muy ordenado, muy meticuloso. Después de examinar cada detalle del secuestro, Douglas genera un perfil de 22 puntos. El sujeto es quizás un hombre con antecedentes penales y vive en la zona. La naturaleza de la bestia criminal es que cometerá crímenes y lo hará, además de realizar estas transgresiones en áreas donde hay algún tipo de familiaridad. Douglas también cree que el secuestrador se siente un fracasado y lo compensa a través de acciones violentas. Se siente como nada, se siente como un don nadie. Y como esta persona, con esta personalidad, que quizá tiene sobrepeso, baja autoestima, no es atractivo, ¿cómo podría convertirse en alguien? Perseguirá a víctimas a las que jamás podría acercarse en situaciones normales como Shari Fay Smith. Y así por primera vez en su vida podría sentirse poderoso. 2 días después de la última comunicación del secuestrador, llama a la familia con instrucciones específicas sobre dónde pueden encontrar a su hija. Escuche con atención. Grabación real. Tome la autopista 378 oeste hasta el círculo de tráfico. Gire a la izquierda en el edificio de Marco Blanco. Vaya al patio trasero. 2 metros más allá estamos esperando. Dios nos eligió. Los investigadores corren al lugar, esperando encontrar a la joven con vida. Cuando llegan, sus peores temores quedan confirmados. Shari Fay Smith está muerta. El cuerpo, después de haber estado expuesto al calor extremo durante varios días, está tan descompuesto que hace imposible determinar la causa exacta y el momento de la muerte. Es difícil decir. Para el perfilador, las instrucciones detalladas para el cuerpo de Shari
así como la condición de la escena del crimen, brindan más información sobre la mente del sospechoso. Me hace pensar que había estado en esa escena del crimen en varias ocasiones diferentes porque era muy específico en cuanto al número de kilómetros, las décimas de kilómetros y el número de metros donde se encontraba el cuerpo. También me dice que tenía cierta complejidad delictiva porque creo que lo que hizo fue esperar a que ella entrara en etapas avanzadas de descomposición, lo que dificultaría que la policía determinara la causa y el método de la muerte. La noche del funeral de Shari, el asesino llama de nuevo y pide hablar con su hermana Dawn. Grabación real. Todo se salió de las manos y todo lo que quería hacer era hacerle el amor a Dawn. La he estado observando durante un par de... ¿A quién? En un momento escalofriante, el asesino usa el nombre de Dawn en lugar de Shari. Los investigadores se preparan para la posibilidad de que este asesino pueda estar convirtiendo su obsesión asesina hacia Dawn. Investigadores de Carolina del Sur están buscando al hombre que asesinó a Shari Faye Smith, de 17 años. El perfilador del FBI, John Douglas, asiste a la investigación proporcionando un perfil del sospechoso. Después de 2 semanas escondido, el asesino vuelve a aparecer. En un movimiento audaz, secuestra a Deborah May Halmick, de 9 años, de su patio delantero, a la vista de otro niño. Para el perfilador John Douglas, el cambio del asesino a un crimen más riesgoso es una señal de que está bajo presión. El crimen no refleja angustia en ese momento. Sin embargo, lo que sucede cuando empiezas a construir por la experiencia de otros casos, es decir, el caso de Ted Bundy mata a mujeres en la casa de Chi Omega y luego persigue a un niño pequeño, está empezando por completo a sucumbir ante el estrés de estar bajo el escrutinio de los agentes de la ley tratando de atraparlo. Después de secuestrar a Shari Faye Smith, el asesino había llamado en repetidas ocasiones a la familia, pero esta vez permaneció en silencio. Douglas debe idear un plan para hacerlo salir. Sabe que los asesinos a menudo seguirán sus crímenes en los medios de comunicación, por lo que decide organizar un servicio conmemorativo que sabe que se informará en los periódicos. Espera que esto reavive la fascinación del asesino con la hermana de Shari Faye, Dawn. El secuestrador muerde el anzuelo y llama a Dawn. No puedes estar protegida todo el tiempo. Bien, entiende que Dios quiere que te unas a Shari Faye. Es solo cuestión de tiempo. Luego, antes de colgar, el asesino le da a Dawn una serie de instrucciones. Bien, escucha con atención. Ve hacia el norte, gira a la derecha. Deborah May está esperando. Dios nos perdone a todos. Los investigadores siguen las instrucciones. Allí encuentran el cuerpo de Deborah May Halmick, de 9 años. Douglas sospecha que es probable que el asesino intente secuestrar a Dawn. Mientras tanto, los científicos forenses utilizan un proceso conocido como detección electrostática para leer marcas invisibles en la última voluntad de testamento de Shari Faye. La información lleva a los investigadores a un sospechoso, Larry Jean Bell, un obrero local. La policía entrevista a personas que conocen a Bell. Al enterarse de él, los investigadores descubren que coincide con exactitud con el perfil de Douglas. Las autoridades detienen a Bell. La evidencia forense y el perfil de Douglas ayudan a condenar a Bell de ambos asesinatos. Es ejecutado el 4 de octubre de 1996. En este caso, Douglas fue clave en la identificación de un asesino desconocido. Los perfiladores también pueden confirmar dudas sobre sospechosos conocidos. En 1983, la Policía Estatal de Alaska está investigando al primer asesino en serie del estado. Decenas de mujeres, en su mayoría bailarinas exóticas y prostitutas, han desaparecido. Muchas no vuelven a ser vistas, pero algunas aparecen en tumbas poco profundas con casquillos de calibre .223 muy cerca. Los policías estatales tienen un sospechoso, un hombre de familia de la zona, Robert Hansen. Un año antes, una prostituta le había dicho a la policía local de Anchorage que Hansen la había secuestrado y torturado antes de que ella pudiera escapar.
Los oficiales de policía de Anchorage entrevistaron a los amigos de Hansen, confirmando su coartada. Registraron su casa y su automóvil, pero no encontraron pruebas y suspendieron la investigación. Los investigadores consideraron que Hansen, dueño de una panadería local, era un sospechoso demasiado improbable. Pero cuando los agentes del estado se enteran del informe de la prostituta, creen que puede ser el asesino en serie que están buscando. Los investigadores contactan al agente especial del FBI, John Douglas, por ayuda. Y esto en realidad no era un perfil. Aquí tienen un sospechoso. Entonces lo que haces es hacer una evaluación de la personalidad de este individuo y algunas de las circunstancias que lo rodean para ver si esta persona tiene o no la capacidad y la propensión a la violencia. El hecho de que el criminal haya asesinado a tantas significaba que tenía los medios para trabajar inadvertido en la comunidad, como alguien que labora de forma independiente. Dado que los cuerpos se recuperaron en áreas remotas del bosque, quizás el asesino podría ser un ávido amante de la naturaleza. Hansen encaja en el perfil. Es tanto un dueño de un pequeño negocio como un cazador recreacional. Debido a que acechaba prostitutas y bailarinas exóticas, Douglas concluye que el asesino tendría una baja autoestima y tal vez creció sintiéndose marginado. Hansen no era atractivo, su cara estaba toda marcada, tenía un impedimento al hablar, lo que quizá le causó muchos problemas al crecer cuando era niño. Después de revisar todo el material del caso, Douglas concluye que Hansen era capaz de asesinar. Si los investigadores van a aprobar la culpabilidad de Hansen, necesitarán pruebas físicas. Para obtener una orden de registro de la casa de Hansen, deberán convencer a un juez de lo que encontrarán allí. El rol del perfilador ahora pasa de confirmar dudas sobre un sospechoso a ayudar a los investigadores a desarrollar una orden de registro. Las autoridades saben que necesitan buscar el arma que dejó los casquillos de calibre .223 encontradas cerca de los cuerpos. Le preguntan a Douglas si hay algo más que enumerar en la orden. Estamos tratando aquí con un asesino en serie. Comienza como una fantasía y una de las cosas que mantiene la fantasía después del crimen es que llevan algún tipo de recuerdo. Los llamamos souvenir o trofeos, algo que pertenece a las víctimas. No tiene que ser nada costoso, podría ser un reloj barato o bisutería. Y lo que harán es mantener esto. No lo mantendrán a la vista, lo van a ocultar en lugares dentro de la casa, bajo un espacio abarrotado si lo tienen, o arriba en el ático, bajo aislamiento. Douglas ayuda a los fiscales a escribir la declaración jurada que aumenta a 48 páginas. Un juez aprueba la orden. Durante la búsqueda en la casa de Hansen, los investigadores encontraron los trofeos que Douglas sugirió que estarían allí, incluidas las tarjetas de presentación de algunas de las víctimas. También encuentran varias armas, entre ellas un rifle Ruger .223. Las pruebas de balística demuestran que es el arma que disparó los proyectiles encontrados cerca de varias de las escenas del crimen. Ante toda la evidencia, Hansen por fin se quiebra. Confiesa haber asesinado a 4 mujeres y es condenado a 461 años, sin posibilidad de libertad condicional. Mientras un perfilador proporciona una imagen psicológica de un criminal, los agentes de campo utilizan sus instintos, experiencia y razonamiento deductivo para entrar en la mente de un sospechoso y descubrir sus motivos. La mañana del 25 de enero de 1993, un pistolero solitario abre fuego frente a la sede de la CIA en Langley, Virginia. ¡No puede ser! Matando a 2 empleados de la CIA e hiriendo a varios otros. En 1993, un hombre armado desata su furia con una AK-47 fuera de la sede de la CIA, matando a 2 e hiriendo a otros en una lluvia de disparos. El agente especial del FBI, Brad Garrett, llega a la escena e intenta deducir un motivo para el ataque. Lo primero que haces cuando entras en la escena del crimen es considerar lo que es obvio. Bueno, lo obvio es que esto parece estar dirigido hacia la CIA. Podría estar dirigido hacia los individuos que fueron disparados, pero era claro que alguien quería hacer una declaración pública durante una hora pico de tráfico. Así que eso te da algo para empezar. En cualquier caso que investigas, siempre buscas un vínculo entre la víctima y el sujeto, porque si tienes un vínculo, tiende a facilitar la resolución del caso en comparación con los extraños que cometen delitos contra otras personas.
Pero una vez que comenzamos a ver los antecedentes de las personas que fueron disparadas y las circunstancias por las que se encontraban en esa intersección, no parecía, al menos para mí, que hubiese un vínculo entre esas personas a las que les dispararon y la persona que lo hizo. Entonces, de inmediato, comenzamos a ver quiénes dentro de la CIA, en otras palabras, empleados descontentos, empleados actuales que pueden haber tenido una relación con esta gente, podrían haber tomado represalias por cualquier motivo. Pero después de pasar un tiempo haciendo eso, en realidad no había nada allí que destacara. Entonces, ¿dónde vamos desde aquí? Bueno, empiezas a mirar las cosas lógicas. Tienes una descripción de un individuo que realizó el tiroteo, se colocó un rifle de asalto en el hombro y comenzó a disparar a corta distancia. Así que estás buscando a alguien que parece tener un problema serio con la CIA. Al cotejar la descripción física del asesino con una base de datos de compras recientes de AK-47, los investigadores identifican a un sospechoso. Es Mir Amal Kansi, de 28 años, un inmigrante pakistaní. La evaluación inicial de Garrett del motivo se confirma durante las entrevistas con personas que conocen a Kamsi. Solo viene y va, no lo sé. Revelan que se estaba enfureciendo por la política exterior de los Estados Unidos y planeaba algo siniestro contra la CIA, la Casa Blanca o la Embajada de Israel. Por desgracia, Kamsi ha huido a Pakistán o Afganistán. Para traer al fugitivo de vuelta a los Estados Unidos para el juicio, Garrett debe utilizar lo que quizás sea la habilidad más importante de un agente, su capacidad para anticipar obstáculos y para idear formas de evitarlos. Después de 4 años y medio de persecución, el agente Garrett recibe información de que Kamsi se esconde en un hotel pakistaní. Pero cuando lo detienen, hay un problema. Uno de los temores que tuve cuando entramos en la habitación y lo miramos es que no se parecía a su foto. Había ganado peso, tenía una barba, y entonces miré a los otros 3 agentes y dije, no estoy seguro de si este es el hombre correcto. El agente Garrett debe estar por completo seguro. Sin una identificación debida del sospechoso, no puede traerlo de vuelta a los Estados Unidos. No quería abandonar esa habitación sin convencerme de que la persona que estaba esposada en la cama era, en efecto, Mir Amal Kansi. La única forma en que el agente Garrett puede hacer una identificación positiva es a través del análisis de huellas dactilares. Por lo general, el trabajo de especialistas de laboratorio, muy calificados que se encuentran a miles de kilómetros de distancia en Washington. Por fortuna, el agente Garrett ya había pensado en eso. Fui a la sede del FBI, a la sección de huellas dactilares desconocidas, y trabajé con uno de los examinadores de huellas dactilares con experiencia que tomó las 10 huellas dactilares del señor Kansi. Luego las estudiamos durante varios días y me di cuenta de todas las características únicas para poder identificarlo mediante huellas digitales una vez que lo encontráramos. Aquí mismo. Ahora Garrett debe poner en práctica ese entrenamiento. Estaba esposado boca abajo en la cama y tomé una almohadilla de tinta de huellas dactilares y su pulgar con la tinta. Y tomé una hoja blanca de papel y luego pulsé su pulgar en el trozo de papel blanco. Así que entonces tuve su huella digital. Subí al piso del hotel con una linterna, una lupa y sus huellas. Hay coincidencia. Gracias a la previsión del agente Garrett, ahora puede llevar a un presunto terrorista de regreso a los Estados Unidos para ser procesado. Mir Amal Kansi es declarado culpable de asesinato, tiroteo intencional y uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave. Es condenado a muerte y es ejecutado en 2002. La experiencia y el entrenamiento único del agente especial Brad Garrett lo ayudaron a cerrar este caso. Pero a veces el recurso más importante de un agente es su capacidad para adaptarse a nuevas situaciones y pensar de forma rápida. Subdirector ejecutivo Graham Ashley. Estas son personas que quieren ganar. No están aquí solo para recibir un cheque. 1985. En las colinas de Arkansas, un ejército de extremistas conspiran para derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Difundieron una doctrina de odio, asesinato y genocidio, lanzando redadas de muerte en iglesias y sinagogas.
Los agentes federales deben desmantelar esta milicia bien armada sin iniciar una guerra sangrienta. El FBI sigue un rastro hacia el complejo de El Pacto, la Espada y el Ejército del Señor, o CSA por sus siglas en inglés, un grupo violento de supremacistas blancos. El complejo está muy bien fortificado y los hombres en el interior están armados con granadas, docenas de armas automáticas e incluso un poderoso cohete antitanque. Los investigadores deben cumplir órdenes de arresto y registro. Pero a diferencia de la mayoría de las circunstancias en las que se utilizaría un equipo SWAT, esta situación es más delicada. Los informes confirman que hay mujeres y niños inocentes dentro del complejo. Abrimos las puertas. Con cientos de vidas en riesgo, no puede haber margen de error. ¿Qué hemos estado haciendo? Las autoridades que trabajan en el caso no tienen la experiencia ni el personal para encargarse de la CSA. Y la Constitución de los Estados Unidos prohíbe a los militares ayudar en una investigación civil. El FBI decide enviar un grupo táctico altamente entrenado llamado el Equipo de Rescate de Rehenes, o HRT por sus siglas en inglés, el equivalente para el FBI de la Fuerza Delta del Ejército. El HRT actúa como una unidad de lucha contra el terrorismo dentro de las fronteras de los Estados Unidos. En 1985, el agente especial Danny Colson es el comandante del HRT. La línea de la propiedad aquí. En pocas palabras, el HRT son asaltantes. Su trabajo es entrar en un punto de crisis, neutralizar a los terroristas y rescatar a los rehenes. Pero este no era ese tipo de situación. Estábamos muy bien armados, alertas y queríamos evitar un tiroteo. Para cumplir con la orden de detención y registro de manera segura, Colson debe adaptarse a las circunstancias. Con su método tradicional de ataque ya descartado, idean un enfoque diferente. Bien, muchachos. La reputación del FBI dependía de este caso y creímos que, sin lugar a dudas, la mejor manera de hacerlo era establecer un perímetro a escondidas, lo que sería muy peligroso y difícil, pero menos peligroso y difícil que hacer un asalto en ese complejo. Durante la primera fase de la operación, los equipos de reconocimiento penetran en el perímetro del complejo en plena noche. Usando sensores de mano y de aviones, evitan las patrullas que merodean la CSA. Después de 10 días de exploración, un equipo de francotiradores del HRT informa que una patrulla de la CSA está a punto de llegar a su posición sin saberlo. Como líder del equipo, Colson debe tomar una decisión en una fracción de segundo que podría afectar la vida de cientos de personas. En 1985, el FBI se está acercando a la CSA, una organización paramilitar de derecha con sede en Arkansas. Más de 200 agentes rodean en secreto su recinto. Los francotiradores del FBI informan que una patrulla de CSA está a punto de descubrirlos. Una orden. Listo. El líder del equipo de rescate de rehenes del FBI, Danny Colson, debe actuar con rapidez. Sabe que si hace el movimiento equivocado, una guerra sangrienta podría desatarse. Su decisión es muy audaz. Dije, los llamas, les gritas y les dices que eres el FBI y les dices que vuelvan al interior. Y todo el mundo me miraba como que, ¿por qué no atrapamos a estos dos tipos? Yo no quería hacerlo. La táctica de Colson se calcula para la máxima efectividad. Quería asustar mucho a estos muchachos, pero también quería que entendieran que si les daba una orden, tenían que seguirla. Quería que se acostumbraran a seguir mis órdenes o las órdenes de mi equipo. Y en segundo lugar, para mostrarles que no estábamos allí para lastimarlos. El francotirador alerta a la patrulla que merodea y les ordena que regresen adentro. Cumplen, pero ahora la CSA sabe que el FBI está afuera de su recinto. Comienza el enfrentamiento. Ahora alguien debe negociar la rendición del líder de la CSA. Bueno, el HRT no tiene un elemento de negociación, pero trabaja muy de cerca con el grupo de comportamiento en Cuántico. El FBI intenta determinar la manera más efectiva de tratar con el líder de la CSA, de quien sospechan que no estará dispuesto a hablar con un negociador.
Solo hablaría con el comandante de HRT. Sería de comandante a comandante o de general a general. La política de negociación del FBI siempre ha sido que los líderes nunca negocian. El líder de la HRT, un comandante en escena, nunca negocia. Tener a un líder que negocia desecha algunas de tus técnicas. No puedes perder tiempo, no puedes jugar al tipo bueno y al malo entre el negociador y el comandante. Sin embargo, el FBI decide que quieren que Coulson asuma el papel de negociador, ya que esa es su única opción. No me sentía cómodo con eso. Soy una persona de táctica. Había sido francotirador, había sido miembro del equipo SWAT y líder del equipo SWAT. Me había entrenado como operador y no estaba capacitado para ser negociador. Y no sabía que podía lograrlo. Me siento mucho más cómodo entrando tras la persona que tratando de disuadirla, pero estaban convencidos de que había que hacerlo así. A través de su experiencia en la observación de negociaciones y un rápido entrenamiento en el lugar, Coulson puede adaptarse a su nueva posición. El líder del CSA hace el primer contacto cuando llama al puesto de mando del FBI y habla con el agente Coulson. Hablamos por teléfono durante unos minutos sobre las cosas que queríamos hacer. Me ofreció que se le permitiría salir porque quería hablar conmigo en persona y verme, pero también se le permitiría volver a entrar, lo cual acepté, que era una desviación total de la política del FBI, e hicimos un contacto rápido con la sede del FBI, porque me estaba preparando para violar la política del FBI. Al tener un fugitivo muy buscado, un terrorista, en mis manos, en esencia, y luego dejarlo ir, fuimos y consultamos al subdirector de la división criminal y en una palabra dijo que lo aprobó, dijo sí, hazlo. Después de una serie de reuniones cara a cara, el líder de la CSA emerge del complejo. Le dice a Coulson que mientras él y muchos de sus seguidores están listos para rendirse, hay quienes desean luchar y no puede controlarlos. Y me dijo, necesito ayuda. Dijo, hay un hombre que es nuestro líder espiritual. Necesito su consejo y su ayuda para convencer a la gente de que salir es lo que hay que hacer. Le dije, ¿quién es? Dijo, es Robert Millar. No necesitamos lo estipulado. Esto, una vez más, es algo fuera de la política del FBI. Llevar a un confederado a una situación de crisis, no solo para negociar, sino para entrar. Eso nunca se había hecho en la historia del FBI. Nunca permitieron que eso sucediera. Permitir que una tercera persona que simpatizaba con las personas con las que estábamos tratando entrara y fuese parte de la negociación, ya sea que salieran o no. Y esto era un gran riesgo y pensé que valía la pena hacerlo. Coulson obtiene la aprobación para permitir que el señor Millar negocie con los miembros de la CSA. Permanece dentro del complejo por casi 24 horas. A la mañana siguiente, día 4 del asedio, al fin emergen Millar y los líderes del CSA. Salieron y dijeron, tenemos un acuerdo de que nos rendiremos, entregaremos nuestras armas y saldremos en paz. Como comandante del HRT, Coulson recibe las noticias con optimismo reservado. Esto no sea un engaño. Va a suceder. Estás pensando todo el tiempo en el peor de los casos. Incluso las cosas buenas deben ser miradas con ciertas sospechas. ¿Fue una distracción para salir por la parte trasera y comenzar un tiroteo? Entonces, teníamos que ser muy cuidadosos. Coulson le da al líder 15 minutos para reunir a su gente y sacarlos. Y poco después, recibo una comunicación de un equipo de francotiradores que dice que están saliendo. ¡Están saliendo! Los francotiradores informan que están vestidos de civiles, sin camuflaje, sin equipo de batalla, sin armas que se puedan ver. De manera milagrosa, el HRT cumple su misión sin un solo disparo hecho. Era un final por el que todos habíamos rezado y que fuimos afortunados de tener. Si no fuese por el pensamiento rápido y la capacidad de adaptación de Coulson en situaciones tensas, el enfrentamiento quizás habría tenido una conclusión mucho más sangrienta. Muestra lo que el FBI puede hacer en una situación de crisis importante. Muestra la cantidad de disciplinas diferentes que tiene a su disposición. Cómo pueden aportar recursos ilimitados al enfoque de un problema. Es una gran máquina. Te molerá si eres un mal tipo. Y es lo que sucedió aquí. Esta no fue una historia del HRT, es una historia del FBI. Hemos visto algunas de las muchas formas en que el FBI trabaja para resolver casos.
Con cada nuevo desafío que enfrentan, podemos estar seguros de que el Buró se dedicará a hacer lo que sea necesario para proteger al pueblo estadounidense.